Ya. Entonces, hablábamos ayer, a modo de resumen, en estos 5 minutos iniciales, que estábamos viendo lo que eran las permutaciones, ¿cierto? Entonces, habíamos quedado con que una permutación se decía lineal, ¿cierto? Si, esperen un poquito para compartir la pantalla. Entonces, una permutación se decía lineal si intentábamos buscar la cantidad de arreglos, dado un número n de objetos, y queríamos ubicarlo en una cantidad n de casilleros, de líneas y lugares que uno pudiese ordenar de manera lineal. Entonces, esa es la parte de la permutación. O sea, tengo un total de elementos que los tengo que sí o sí ubicar en la misma cantidad de espacios, por decirlo de algún modo, de forma lineal. Y habíamos llegado, después de haber explicado que el principio multiplicativo estaba detrás de esto, recordando que esto es sin repetición, ojo, que la forma fácil de sacar las permutaciones en estos casos era n factorial, o sea, el total de objetos con este símbolo de exclamación que indicaba las multiplicaciones, ¿cierto?, de números consecutivos hasta el 1, el descenso. Y habíamos dicho también que si la permutación se hacía de forma circular, ¿cierto? Si el ordenamiento ya no era lineal, sino que era circular, en realidad, al no haber primer y último elemento o posición, por decirlo de algún modo, que uno podía visualizar en las permutaciones lineales, al final uno estaba considerando un elemento menos, entonces al final era n-1 factorial. Y lo tratamos de explicar con un poquito de elementos para que se viera de forma sencilla. Y esto resulta de algo que está demostrado, así que podemos actuar con tranquilidad de que eso es así. Ahora, para introducir lo que viene, la pregunta es la siguiente. Voy a mostrarle ahora en la pizarra. A ver, si por ejemplo yo les pidiera que me dijeran cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra par, ¿cierto? Entonces, si uno pudiese intentar ver cuántas posibles palabras con o sin sentido se pudiesen formar, ustedes deberían saber por lo de ayer que esos son 6, ¿cierto? Porque es 3 factorial, ¿cierto? 3 letras, 3 factorial, eso da 6, ¿cierto? Y uno puede comprobarlas, y uno puede colocar ahí PRA, ¿cierto? ARP, APR, RPA y RAP. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta que, bueno, claramente son letras distintas, pero ¿qué pasaría si yo les pidiera, por ejemplo, que hiciéramos este mismo ejercicio, pero con la palabra ala? Entonces uno se da cuenta que hay una repetición de letras, que estos dos objetos son indistinguibles, ¿ya? No como personas, ¿cierto? O incluso, como hablábamos ayer, con hombres y mujeres, ¿cierto? Claramente, como son 3 hombres, 3 mujeres, se puede distinguir uno de otro, pero acá con las letras yo no puedo distinguir, ¿cierto?, la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Entonces, incluso con los números uno tampoco podría haberlo hecho. Entonces, este es un caso distinto. O sea, aquí las palabras que yo podría formar se reduce a, bueno, ala, obvio, LA, ¿cierto? Y AL, si no me equivoco. Y creo que no hay ninguna más porque si intercambio esta con esta, ahí habría otra más. Si intercambiara estas dos, habría otra más. Si intercambiara estas dos, habría otra más. Y ahí estarían las 6, ¿cierto? Como tratando de compararla con el ejemplo anterior. Pero acá claramente hay menos casos. Porque como yo no puedo distinguir entre una letra y otra, no hay una diferencia entre una letra y otra, tengo 3 casos, ¿cierto? Entonces tengo 3 casos. 3 opciones, o sea, en vez de 6 bajamos a 3. Entonces claramente aquí, al tener letras repetidas, en este ejemplo, hay menos, claramente hay menos combinaciones, ¿cierto? Menos arreglos, mejor dicho,
tengo que ser súper explícito en eso y tengo que ser súper claro. Entonces hay menos ordenaciones. Entonces, la teoría dice que en estos casos, que haya permutaciones y hayan objetos indistinguibles en su repetición o objetos repetidos, la teoría dice que el número de permutaciones, cuando los objetos son repetidos, es 3 factorial, o sea, eso no cambia, sigue siendo n factorial, pero ahora dividido por el número de veces que se repite cada objeto. Entonces, si este objeto se repite, ¿cierto? Aparece 2 veces, tendríamos que dividirlo por, en este caso, 2 factorial, ¿cierto? Entonces, la teoría dice que, por ejemplo, si esto fuera K, por ejemplo, K1, no sé, 2, entonces aquí habría que colocar K1 factorial. Incluso podría colocar también cuántas veces se repite la L, pero el 1 factorial vale 1, entonces no, la teoría le va a decir, le va a colocar una letra, pero si esto fuera K2, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que poner K2 factorial. Pero como el 1 factorial no tiene un impacto en la división porque vale 1, cuando algo se repite una vez no lo vamos a colocar. Entonces, la teoría va a decir, bueno, las permutaciones, cuando los objetos estén repetidos o sean indistinguibles, va a ser en este caso entonces 3 factorial, dividido en cuántas veces se repite la letra A, que sería 2 factorial, y ahí llegaríamos a que esto es 3 por 2 por 1, y dividido en 2 por 1, y se simplifican, y eso quedaría 3. Y ahí tendríamos la respuesta a ese problema, ¿cierto? Usando los factoriales, que es lo que nos va a interesar claramente en, en este capítulo, ¿cierto? Entonces, les saco una foto de esto para que pudiesen ver. Entonces, con eso, con esta pequeña introducción, vamos a poder entender lo que está en la presentación, que habla de que, a ver, ahí está, dice permutaciones con repetición o de objetos indistinguibles, ¿cierto? Cuando hablamos de objetos indistinguibles, esto de las letras, ¿cierto? No puedo distinguir que haya uno distinto de la otra. Entonces no puedo distinguir una diferencia. Entonces dice el teorema que dado un conjunto de n elementos, vamos a hablar de un número total de permutaciones con repetición que pueden realizarse de tal manera que el primer elemento se puede repetir K1 veces, el segundo K2 veces, hasta el último elemento que se pueda dividir K sub n veces, ¿cierto? Se puede repetir, mejor dicho. Entonces esas permutaciones va a estar siempre como expresadas por n factorial, el total, eso no cambia, ¿cierto? Dividido por la cantidad de veces que dividido por la cantidad de veces que se repita cada elemento en factorial, ¿cierto? Y eso se va, obviamente, por principio multiplicativo se va multiplicando. Entonces, hagamos ejemplos para entender esto. Ya lo hicimos con la letra de la palabra ala. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuántas permutaciones se pueden obtener con las letras de la palabra pala? Entonces, como sabemos que pala son 4 letras, entonces sabemos que arriba tiene que ser 4 factorial, pero abajo, como la A se repite 2 veces, ¿cierto? Aparece 2 veces, se tiene que colocar 2 factorial. Lo vuelvo a repetir, yo puedo haber colocado que con la P se divide una vez aquí abajo y con la L una vez, pero no es necesario, porque 1 factorial vale 1, así que no lo vamos a colocar. Lo que aparezca una vez no nos va a interesar, no va a tener incidencia en el resultado. Entonces, dividimos esa cantidad, simplificamos, aquí quizás no lo podemos hacer, pero se ve claramente que queda 4 por 3, ¿cierto? Y estas 2 se eliminan, y queda 12 permutaciones. Más ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede disponer en fila 7 fichas de igual forma y tamaño si 2 son rojas, 4 son azules y una amarilla? Entonces ahí uno se da cuenta que los colores, claramente, no es algo que yo pudiese distinguir. El color no me basta para decir que si tengo 4 azules, azul 1, azul 2, azul 3, no tengo, ¿cierto? Porque tienen igual forma y tamaño, así que tampoco puedo distinguirlas.
Entonces, claramente, ahí esas 4 azules y esas 2 rojas son iguales. Entonces, hay menos arreglos, ¿cierto? Para poder hacerlo. Entonces, para poder responder de cuántas maneras distintas se podrían disponer estas 7 fichas, va a ser 7 factorial, ¿cierto? Dividido en 2 factorial, que es el número de veces que se repite las rojas, multiplicado por el número de veces que se pueden disponer las azules, que es 4 factorial. Bueno, y ahí hacemos lo que vimos ayer, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo puedo manipular el 7 factorial para poder escribirlo con un factorial menor y poder eliminar el 4? Probablemente es más práctico eliminar el 4, ¿cierto? Entonces ahí 7 por 6 por 5 por 4 factorial, ahí puedo simplificar ese 4 por ese 4, y ya el resto es simplificar, multiplicar, dividir ahí. Este 6 lo pude haber simplificado con ese 2, ¿cierto? De 2 factorial, porque va a quedar 2 por 1, no voy a ganar mucho, pero al final que van a llegar a que esto es 7 por 3 por 5, y eso da 105. Entonces una cosa es plantearlo y otra cosa es cómo lo van a ir simplificando, que es un poquito lo que vimos allá. Otro ejemplo más. Dice, ¿de cuántas formas pueden arreglarse las letras de la palabra Cincinnati? Entonces, si se dan cuenta ahí, hay 10 letras, ¿cierto? Entonces, arriba van a haber 10 factorial. Abajo, entonces, tengo que la I, ¿cierto? Se repite 3 veces, ¿cierto? Hay 3 I, entonces esos 3 factorial multiplicado por la C, ¿cierto? Que se repite 2 veces, 2 factorial, y la N que aparece 3 veces, entonces 3 factorial. Ahí ustedes ven cómo lo calculan, cómo lo simplifican, pero al final el resultado va a dar que hay 50.400 formas de arreglar la palabra Cincinnati y son todas distintas. Y no hay distinción, ¿cierto? En ese sentido. Son hartas, ¿cierto? Uno se sorprende. Son bastantes. Pasemos entonces a lo último de esta semana, que son las variaciones. Hagamos una pequeña introducción en la pizarra para que entender lo que son las variaciones. ¿No? A ver, lo que vimos en esta primera parte, vimos permutaciones, ¿cierto? Vimos 3 formas de casos en que haya permutaciones. Entonces, la permutación siempre, ya sea circular, lineal o con repetición, que son 3 casos distintos, ¿cierto? Ya llevamos 3. Siempre tienen la característica que yo tengo un total de elementos, ¿cierto? Y lo tengo que reubicar o ver cuántos arreglos puedo hacer en esa misma cantidad de lugares. O sea, por ejemplo, si yo quiero ordenar 7 personas, voy a necesitar 7 sillas. Esas son las permutaciones, siempre la cantidad total versus los espacios que tengo disponibles para ordenarlos va a ser lo mismo. Ahora vamos a decir lo siguiente, y es lo que se llama variación. Es, ¿qué ocurre, ¿cierto? Si en vez de tomar, ya tengo un total de elementos, ya tengo 7 personas, pero ¿qué pasa si ahora tengo menos cantidad de espacios, menos sillas, si por ejemplo la quisiera sentar en forma lineal? Entonces la variación es distinta, porque de alguna manera estoy buscando un total de elementos dado un menor número de espacios para ordenarlo. Es como, por ejemplo, ustedes llegaron a la sala de clase y llegaran 7 alumnos y hay 5 sillas y mesas. Entonces, ¿de cuántas formas yo podría ordenarlos a esas 7 personas en esos 5 espacios o mesas? Entonces, la variación es distinta. ¿Por qué? Tengo un total de elementos, pero la cantidad de espacios donde los voy a ubicar es menor a esa cantidad. ¿Se entiende? Es un poquito lo que hablamos la semana pasada, la clase anterior, respecto a que ustedes tenían, yo les decía, si yo quiero armar un trío de alumnos para una olimpiada, tengo 20 alumnos disponibles y tengo que elegir 3. ¿De cuántas formas puedo hacerlo? Se fijan que cambia respecto a lo que es la permutación. Entonces esa es la gran diferencia entre una permutación y una
variación. Entonces, vamos a explicar lo que acabo de decir. Entonces dice, a diferencia de las permutaciones, en las variaciones se ordenan espérenme un poquito, se ordenan R elementos de un total de N. Entendiendo que esta cantidad R va a ser siempre menor al total de elementos disponibles, que es N. Y ahí dice algo bien obvio, que si la cantidad N fuera igual a la cantidad R, estaríamos hablando de una permutación, que es lo que hemos dicho de la clase anterior. Entonces ya llevamos tres, ¿cierto? Tres formas de ordenar, que son las permutaciones. Ahora le vamos a sumar dos más, porque las variaciones pueden ser con o sin repetición. Y ahí vamos a llegar a 5 hasta ahora. Entonces, la teoría dice lo siguiente. Primero vamos a definir la simbología. Dado un conjunto de n elementos, ¿cierto? Se denominan variaciones sin repetición a cuántas veces ustedes pueden ordenar R elementos, ¿cierto? Que se podrían obtener, o cuántos grupos de R elementos, entendiendo que este número R es menor que N, ¿cierto? La pregunta es, espérame un poquito que tengo que agregar a alguien más, ahí sí. Entonces, como les decía, las variaciones sin repetición, recuerden, estamos en esta parte, son cada una de los posibles grupos o ordenaciones, mejor dicho, de R elementos que se pueden obtener sin repetir. Lo vamos a simbolizar como la sub B, ahí está, como una V mayúscula, donde arriba vamos a colocar el total, ¿cierto? Los posibles, ¿cierto? El total de elementos que tenemos, y R, el número de subgrupos, mejor dicho, la cantidad de elementos que va a tener los subgrupos que quiero formar. ¿Ya? Por ejemplo, si volviéramos a lo que vimos recién, de que si yo tengo 20 alumnos, ¿cierto? Y yo quiero hacer, obviamente en este caso no puedo repetirlos, ¿cierto? Y yo quiero armar 3 grupos, ¿cierto? Para las Olimpiadas, ¿cierto? Para ir a una Olimpiada que habíamos hablado ayer. Entonces, para ver cuántos grupos hay, estaríamos intentando calcular variaciones de un total de 20 para grupos de A3. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Y la teoría dice, y después lo vamos a calcular esto, que claramente no llegaría a hacerlo, pero dice que la teoría dice, espérenme un poquito aquí. Ahí está. La teoría dice entonces que la variación de un total de n elementos, ¿cierto? Para un grupo para armar grupos de r elementos, va a ser n factorial, eso no cambia, dividido por la diferencia entre n y r factorial. Y eso es todo. Entonces, cada vez que ustedes identifiquen este tipo de situaciones, van a poder usar esa fórmula y van a poder calcular cuántas variaciones hay. Entonces, si vamos a la pizarra, vamos a ver que si en este ejemplo yo quiero armar ternas, ¿cierto?, de alumnos para estas Olimpiadas, considerando a todos ustedes, ¿cierto?, y hacer grupos de A3, la teoría diría que esto es 20 factorial dividido por la resta de estos dos, o sea que 20 menos 3 factorial. Y ahí lo único que nos queda es cómo manipular esta expresión para simplificarlo y llegar al resultado de la manera más simple posible. Esto sería, bueno, 20 factorial dividido en 17 factorial. Entonces, si aplicamos un poquito lo que vimos ayer, como este es mayor, este lo podemos descomponer para sacar de él un 17 factorial y simplificarlo con el de abajo. Entonces esto es lo mismo que 20 por 19 por 18 por 17 factorial. Y ahí puedo simplificarlo con el 17 factorial y queda 20 por 19
por 18. Entonces, bueno, sé que no se ve tan bien, pero déjenme acercarlo para que se vea. Ahí. Entonces, para que lo vean, esto sería, con un calculador en este caso por un tema de apuro, sería 6.840. O sea, yo tengo 6.840 de opciones para elegir grupos de A3 y que se representen en la Olimpiada. Imagínense, muchas opciones. Y de hecho, uno cuando ve esto de manera inicial, como que cuesta imaginarse. O sea, si yo quisiera hacerlo al azar, tendría que buscar la forma de elegir una de esas 6.840 opciones para armar un equipo. Como que uno no se lo imagina. Pero son bastantes. Y así uno puede jugar, vuelvo a decir, con ejemplos, lo vamos a ir haciendo también con la pizarra. Espérenme un poquito para sacarle foto a esto. ¿Se entiende, no? Pregunto, este es un buen momento. ¿Ya? Estamos casi terminando, así que lo que viene es bien sencillo. Vamos a hacer, por si alguien no lo entendió también, o alguien lo quiere reforzar, vamos a hacer ejemplos, los ejemplos que están aquí, por lo menos. Entonces dice, en una fila de 7 asientos se ubicarán 5 personas. Entonces ahí uno se da cuenta que de un total de 7 asientos, yo quiero ubicar 5 personas, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad menor, ¿cierto? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas pueden ser distribuidas de asientos? Entonces, ¿cierto? No, tengo 7 asientos, 5 personas. Es lo mismo que si le hubiese preguntado 7 personas, 5 asientos. Es lo mismo. ¿De cuántas maneras distintas pueden ser distribuidas de asientos? Entonces, es una variación de 7 sobre 5. ¿Se fijan? Y sin repetición, claramente, porque las personas no se pueden repetir. Se fijan que ahí uno usa el sentido común y se da cuenta, no me lo tienen que decir. Es obvio que las personas no se pueden repetir. Entonces ahí sería 7 factorial por 7 menos 5 factorial, y ahí queda el desarrollo. Y ahí lo desarrollé lo que más pude para ver que se simplifica es el 2 con el 1 y el 2 con el 1. En realidad el 2, en realidad, que se simplifica. Y bueno, queda 7 por 6 por 5 por 4 por 3, o sea, hay 2.520 maneras de ubicar 5 personas en una fila de 7 asientos. Entonces, para que les quede más claro. Otro ejemplo. Dice, ¿cuántas ordenaciones se pueden hacer en un estacionamiento, ¿cierto? Si hay 10 autos que se quieren estacionar y solamente 3 lugares disponibles. Entonces, claramente, uno da a que los autos no se pueden repetir, obvio, son de autos distintos, ¿cierto? Ocupan un espacio. No puedo inferir que se puedan repetir, ¿cierto? O que puedan ser elegidos 2 veces. Entonces, es sin repetición. 10 lugares disponibles de un total, grupos, en este caso, de A3 o lugares, paquetes de A3, por decirlo de algún modo. Entonces, es una variación de 10 sobre 3. Entonces, esto sería 10 factorial dividido en 10 menos 3 factorial. Ahí se hace la simplificación, ¿cierto? Que es un poquito parecido al ejercicio que vimos ayer. Se desarrollan los factoriales, se simplifica, queda 8 por 9 por 10 o 10 por 9 por 8, y va a quedar 720. 720 formas, entonces, o ordenaciones para colocar a partir de 10 autos en grupos de A3. Terminamos la clase con las variaciones con repetición. O sea, el mismo caso, pero ahora está la opción de poder repetir los elementos. O sea, el contexto o el problema, ya sea de forma explícita o con sentido común, uno se da cuenta que los objetos que estoy eligiendo se pueden repetir. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden repetir? Lo típico, números o letras. Esas son cosas que uno podría decir que se pueden repetir y no habría problema.
u otras cosas que irán viendo con ejercicio. Y esto es más fácil aún, porque es muy parecido al principio multiplicativo. Dice, dado un conjunto de n elementos, se denominan variaciones con repetición a cada una de las posibles ordenaciones de R elementos que se puede obtener, en la misma explicación que las variaciones sin repetición, pero la única diferencia está en las cuales se puede repetir uno o más de ellos. Se simboliza como B sub R, ¿cierto? Ahí la diferencia ahí que es BR, ¿cierto? No hay mucho que decir. Si hay otra también en otro lado, no es problema, pero es la más común esta. Entonces, simplemente tomar el total de ordenaciones como base, tomar los subgrupos que se quieran armar, la cantidad de, ¿cierto?, de elementos que va a tener cada subgrupo que queremos hacer, y colocarlo como exponente. O sea, es una potencia. Y es muy parecido a lo que vimos ayer, ¿cierto? Que yo les decía, si uno tiene los números del 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Yo les decía, armemos números de 3 cifras. Entonces esto sería, se puede repetir 5, ¿cierto? Se pueden repetir las cifras. Esto sería 5 y esto sería 5. Y eso sería 5 elevado a 3. Y ese 5 sería las 5 opciones, ¿cierto? Esta sería la base. Y el 3 del exponente son los 3 casilleros, ¿cierto? Entonces ese 3 coincidiría con ese, y el total de opciones para elegir sería la base. Y eso es todo. Entonces, un ejemplo, ya para que cerremos la clase. Entonces, dice, dadas las letras A, B, C, D, esperen un poquito para que se los comparta. Ahí está. Entonces, dice, dadas las letras A, B, C, D, ¿cuántas variaciones con repetición se pueden formar tomando palabras de 2 letras? Entonces, una variación con repetición de 4 sobre 2, el 4 base, el 2 exponente, entonces hay 16 variaciones que se pueden hacer tomando palabras de 2 letras. Y, no sé si no me equivoco, hay una más, parece. Espera un poquito que no me... Hay algo ahí que no me está dejando. Ahí está. ¿Cuántos números de 4 cifras existen si se eligen entre los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Como no está el 0, que podría generar un problema al principio, ¿cierto? Al final es una variación con repetición, porque las cifras se pueden repetir, así que eso sería 7 elevado a 4, 7 sobre 4. Y eso da 2401 números. Y eso sería todo por esta semana. Entonces ya tenemos 5 casos, ¿cierto?, para trabajar, para poder avanzar en las guías que les voy a enviar ahora enseguida. Y ya podrían trabajar desde ya con algunos tipos de ejercicios. Que esta primera semana, más allá de, traten de avanzar en todo lo que puedan, y las consultas me las van haciendo, pero de aquí al próximo jueves, como todavía nos falta materia para terminar el capítulo, que no es tanto tampoco, de alguna forma hacer lo que puedan, en realidad, que son las variaciones, las permutaciones, el principio multiplicativo, todas esas cosas. La idea es que ustedes puedan resolver los ejercicios, aplicar la fórmula, o también, vuelvo a decir, la gracia de este capítulo o la dificultad de este capítulo está en que uno ocupa estas fórmulas o estos teoremas, pero de repente viene adaptado el problema a que hay que hacer algo más, o que de repente usar el principio multiplicativo, combinar lo que sabemos con el principio multiplicativo, y la práctica va a ser súper fundamental en ese sentido. Ejercicios como el que vimos ayer, de la ordenación del hombre y mujer, esos son ejercicios que son los que uno espera que ustedes vayan descubriendo que se tiene que hacer de esa forma. Que ustedes vayan descubriendo de repente con las variantes.
¿ya? Que los sucesos no sean tan sencillos como los que vimos en los ejemplos. Entonces, ustedes van a tener 6 guías para trabajar, 3 semanas. El próximo viernes a esta hora vamos a tener la evaluación. Pero el próximo viernes, 3 viernes más vamos a tener esa evaluación. Y les envío las guías apenas termine la clase. Se las envío todas. Ustedes eligen dónde empezar. En las guías PSU, que son PTU, mejor dicho, que son 5 y una que es de desarrollo, todas vienen con respuestas, si no me equivoco, así que tienen cómo autoevaluarse, tienen tienen cómo darse cuenta al tiro si es que se equivocaron o no. Como les digo, ustedes ven por dónde pueden empezar, cuál es más fácil, cuál es más difícil. Algunas incluso vienen con materia de repaso, que puede haber alguna observación que se nos fue. De hecho, me acuerdo del principio aditivo, que en realidad es una cuestión súper fácil, pero no lo explicamos en el data, en la presentación, porque en realidad es tan obvio que... Pero igual va a aparecer, seguramente lo vamos a comentar dentro de esta semana. Y, y en realidad ya están en condiciones de empezar a resolver. Sobre la guía de desarrollo, si no me equivoco, el ítem 1 y 2, y del resto de la guía, y ustedes pueden ir picoteando lo que van entendiendo o no. Y yo les voy diciendo si es que eso no entra todavía, o no se lo he explicado.